Buenos días, mi nombre es Samuel Segli, soy licenciado en Administración de Empresas y estudiante de la maestría en Finanzas en la Universidad de San Andrés. Hago este video con el propósito de presentar mi trabajo práctico final para la materia de evaluación de activos financieros a cargo del profesor Germán Daniel Fermo. El trabajo práctico se basa en el planteo de un posicionamiento con un horizonte temporal de 12 meses a partir de un capital de 10 millones de dólares, con el objetivo final de plantear una cartera coherente en base a un análisis macroeconómico global y una proyección que busque la eficiencia de la cartera anteriormente mencionada. Empezando directamente por la sección 1, la cual es el diagnóstico macrofinanciero global, planteamos como un ancla de este eje a los Estados Unidos. Podemos decir que el diagnóstico macroeconómico de los Estados Unidos a la fecha de cierre planteada describe una economía que mantiene un crecimiento positivo, un mercado laboral aún resiliente, el cual está dentro de niveles óptimos y mucho más a comparación de su pasado reciente. También tenemos una inflación significativamente moderada, aunque con algunas presiones de precios mayoristas, pero aún así convergiendo al nivel óptimo del 2%. Eh, También tenemos una reserva federal, la cual se la venía caracterizando con un sesgo dovish, pero ahora mostró una cara un poco más conservadora y reactiva a los datos de inflación y desempleo, los cuales ya manifestó que son sus prioridades. También esto afecta a la curva, a las tasas de Estados Unidos, a la curva de tasas, el cual complementa este escenario, reflejando expectativas de continuidad de este crecimiento mencionado, sin señales de algún shock en el mediano o en el largo plazo. Podemos decir que este estado macroeconómico, macrofinanciero de los Estados Unidos constituye un punto de partida muy fuerte, ya que este va a ser el proveedor más grande de información, el proveedor más fuerte de información para el análisis global y para el posicionamiento estratégico correspondiente. El diagnóstico sigue con el sector europeo, donde pudimos describir o concluir una economía también en crecimiento, aunque muy moderado a comparación de los Estados Unidos, con un mercado laboral relativamente estable, en niveles aceptables ya por muy largo tiempo, con una inflación la cual converge al punto objetivo y sin presiones mayoristas o las presiones mayoristas están totalmente contenidas. También tienen una curva de tasas con pendiente positiva, lo cual refuerza esta percepción de estabilidad y crecimiento en el mediano y largo plazo, sin dar inicio alguno de recesiones. Obviamente este escenario complementa el análisis de Estados Unidos, presentando un entorno desarrollado, el cual se caracteriza por un crecimiento positivo, moderado, quizás con una aceleración baja, eh, con respecto obviamente en comparación a fases expansivas previas, pero obviamente teniendo la inflación mayormente controlada, un nivel de empleo también totalmente controlado y condiciones financieras que no evidencian alguna dislocación significativa por el momento. Por último, en nuestro análisis global incluimos el análisis macroeconómico de una economía emergente como lo es la economía de la República Argentina, que a la fecha de corte describe una economía en un proceso de desinflación gradual. Si bien aquí en términos internacionales la inflación está bastante alta, podemos decir que para la historia reciente argentina son niveles relativamente bajos. También tenemos un mercado laboral el cual se encuentra estable, un riesgo país que también en términos internacionales se encuentra un poco elevado, pero bajo en el contexto histórico reciente de la República y no muestra señal alguna de alguna disrupción aguda. También podemos decir que el tipo de cambio se encuentra relativamente controlado. Tenemos tasas domésticas las cuales son nominalmente altas, pero equiparables con el nivel inflacionario actual. Entonces, este entorno podemos decir que se configura como un equilibrio estabilizado, pero muy frágil, cuya evolución futura va a depender de la consistencia interna tanto de las políticas económicas y el factor social, el cual juega un rol muy importante para la economía del país, y también muy fuertemente dependiente de las condiciones financieras internacionales previamente analizadas. Entonces podemos decir que la interacción de estos tres bloques va a definir el marco
que va a enfrentar la cartera que vamos a plantear en las secciones próximas. Siguiendo con nuestro análisis, pasamos a la sección 2, el cual vamos a tener que plantear un escenario a un año vista en base al diagnóstico macroeconómico realizado en la sección anterior. Aquí vamos a plantear un escenario base, el cual va a contemplar dos recortes de tasas estadounidenses en 25 puntos básicos dentro del horizonte temporal de análisis, ¿no? Podemos decir que la pendiente proyectada para este análisis, empezando por el mercado de tasas estadounidenses, la pendiente proyectada se va a mantener prácticamente estable, lo que va a sugerir que el mercado no va a transitar hacia un gran cambio, sino que va a anticipar una normalización gradual del ciclo monetario con un desplazamiento acotado y ordenado, consistente con una economía que desacelera, pero que no entra en contracción. El tramo corto de 2 años presenta un menor margen de compresión, dado que el mercado ya internaliza parte de este ajuste, es decir, que el mercado ya está priceando parte de estos recortes, eh, y podemos decir que la pendiente positiva entre el corto y mediano plazo, es decir, entre la curva de 2 a 10 años, confirma que el mercado no descuenta ningún tipo de deterioro, sino una condición de estabilidad macroeconómica. Esta dinámica va a plantear o generar un mayor atractivo por el plazo medio de la curva, proponiéndolo como un posicionamiento quizá óptimo, ofreciendo una buena relación sensibilidad-carry, reflejando una prima por plazo estable y una menor exposición al riesgo y a la volatilidad que sufre el largo plazo. Y aún así, si se cumple el escenario planteado, eh, vamos a tener este espacio para una reducción moderada de los rendimientos, beneficiando así este sector de la curva. Luego también analizamos el mercado de monedas desarrolladas. Aquí analizamos el euro, el yen japonés y obviamente el dólar. Bajo el escenario base planteado, eh, sugerimos una depreciación leve y ordenada del dólar frente obviamente a las principales divisas desarrolladas sin señales de alguna corrección disruptiva y con estabilización, digamos, de las condiciones financieras globales. Esta depreciación proyectada del dólar no surge o no obedece un deterioro estructural de la misma, sino que se da por la reducción del diferencial de tasas reales frente a las principales economías desarrolladas. Obviamente, de esta manera no se anticipan cambios estructurales en la arquitectura monetaria internacional y el dólar seguiría conservando su rol determinante en el sistema financiero internacional. Luego, en el análisis también incluimos el mercado de monedas emergentes, donde analizamos el peso mexicano y el peso argentino. El escenario proyectado sugiere también eh, un entorno favorable para las monedas emergentes, en la medida que la depreciación del dólar sea gradual y las condiciones financieras globales permanezcan estables. Digamos que ambas divisas se beneficiarían. El peso mexicano, por su lado, se beneficiaría de la reducción parcial del diferencial de tasas sin perder su atractivo relativo en términos de carry y manteniendo, digamos, un sesgo de apreciación moderado. Después, para el caso argentino, también el escenario contempla cierta apreciación del peso en términos nominales, coherente con la consolidación del proceso de estabilización macroeconómico interno que está sufriendo el país, con una reducción progresiva de la prima de riesgo cambiaria. Y por último tenemos el mercado de commodities, donde se analizó el petróleo, el gas y el oro, donde también los commodities se verían afectados a un comportamiento quizá constructivo, pero no expansivo en gran medida, sino que la combinación de este crecimiento global moderado y la normalización de la política monetaria con la depreciación leve del dólar terminaría construyendo un entorno favorable para una apreciación de estos commodities. Podemos decir que el petróleo se podría beneficiar ampliamente de la ausencia de contracción económica, mientras que el oro puede encontrar cierto soporte en tasas reales estables y un dólar levemente más débil. El gas natural, por su parte, obviamente acompañaría el ciclo, aunque no representaría o no tendría movimientos expansivos. Pasando a la sección 3, donde nos adentramos en el posicionamiento de la cartera, podemos decir que armamos 4 bloques, dentro de los cuales el primer bloque contiene un ancla defensiva conteniendo componente de Treasury de 3 a 7 años, representado por el ETF EA, y un componente de oro basado obviamente en la sección anterior,
representado por el ETF GLD. Obviamente estos dos activos, el EA representa rendimiento sin riesgo y nos permitiría capturar rendimientos por carry ante la compresión de la zona media de las tasas, de la curva de tasas, perdón, y el GLD es un diversificador ante shocks globales, cambios de condiciones financieras, funcionando, digamos, como un soporte seguro ante situaciones de estrés, beneficiándose también por los recortes moderados y la leve depreciación del dólar. Después tenemos un bloque donde buscamos capturar un crecimiento global, que sería el segundo bloque, donde incluimos activos como el SPY y Microsoft. El SPY, ETF del S&P 500, va a buscar capturar retornos sin apostar por algún equity puntual, mientras que Microsoft apuesta al crecimiento exponencial de esta empresa. Obviamente la inclusión de Microsoft en el portfolio es una decisión por convicción personal, pero obviamente tenemos fundamentos por detrás basados en la alineación con el portfolio y con la confianza en el crecimiento y la proyección del activo en este mediano plazo, incluido el horizonte temporal de análisis. También tenemos el bloque 3 donde incluimos spread argentino con YPF. Con este activo introducimos tanto la sensibilidad mundial, la dinámica de los commodities y la sensibilidad macro argentina interna. Digamos que es un instrumento altamente volátil, pero con una gran proyección, y si se cumple el escenario base podríamos tener una buena toma de ganancias. Por último, tenemos el bloque 4 de criptomonedas. Es una exposición a la volatilidad y al riesgo de la cripto, pero el cual lo vamos a contener a través de su peso relativo dentro de la cartera. Este posicionamiento tiene una lógica basada en la situación actual, la cual puede evidenciar una potencial entrada y obviamente la capacidad de explosión debido a la volatilidad de estos activos puede resultar favorable para la cartera dependiendo obviamente del apetito mundial por el riesgo o por la liquidez global. Cerrando el análisis y la sección 3 tenemos, bueno, las métricas, donde vamos a trabajar el retorno esperado del portfolio, el cual asciende a un monto cercano a un aproximado del 12,6%, el cual surge obviamente de la ponderación de los retornos exigidos por activo y sus respectivos weights dentro de las carteras. Este nivel se ubica dentro del rango objetivo planteado, el cual era entre un 12 y un 15%, y es coherente a el escenario base planteado y al diagnóstico macroeconómico realizado. La volatilidad anual estimada del portfolio fue de un 12,3%, calculada a partir de una matriz de varianza-covarianza, la cual se construyó sobre los rendimientos diarios de un año hacia atrás de la fecha de corte, la cual fue el 30 de enero de 2026. Esta medida incorpora la volatilidad individual de cada activo calculado mediante sus varianzas y la volatilidad interrelacionada de los activos a través de sus covarianzas, obteniendo como resultado los efectos de la diversificación. Considero que el nivel obtenido es consistente con una cartera moderada que combina activos de baja correlación, como son los treasuries y el oro, con activos de mayor beta, como el equity y obviamente las criptomonedas. La presencia, esto muestra que la presencia del bloque defensivo reduce la volatilidad sin anular la capacidad de capturar retornos. Eh, Uno de las últimas métricas es el ratio de Sharpe, el cual se calculó utilizando una tasa libre de riesgo eh, de un 3,5% del Treasury Bill a un año. Eh, este ratio de Sharpe se ubica en aproximadamente 0,74, indicándonos este valor que el portfolio genera una prima de riesgo razonable por unidad de volatilidad asumida. Digamos que eh, el ratio nos arroja un número consistente para una estrategia sin apalancamiento y con diversificación efectiva entre varias clases de activos, el cual refleja una relación riesgo-retorno que considero equilibrada. También tenemos el stop loss, el cual va a definir la pérdida máxima teórica derivada de la activación simultánea de los stop loss de todos los activos, el cual ronda un 7,25% del capital total. Esta métrica no es una estimación probabilística, sino que es un límite operativo para controlar el riesgo bajo un escenario adverso. Este escenario adverso sería, obviamente, la invalidación macro del escenario base planteado. Último, y dando un cierre a este video, podemos concluir que la cartera propuesta traduce el escenario base de desaceleración ordenada y una normalización gradual
en una asignación coherente, diversificada y cuantitativamente respaldada dentro de la cartera. Obviamente esto es importante que no estamos anclados ni dependemos de ningún activo puntual para captar rendimiento, sino que es por la asignación diversificada de la cartera. También podemos decir que la estructura no se apoya en supuestos extremos, sino en un entorno de estabilidad y crecimiento, eh, planteado lógicamente para el horizonte de inversión y los objetivos de rendimientos de la cartera. Muchísimas gracias por ver.